El Cristo. Confesión por Gabriela Joaquín. Relatos de la Iglesia. Uno cree que en el refugio de lo sagrado es donde menos cosas sobrenaturales se van a aparecer. Pero un tío que tengo que es padrecito dice que es todo lo contrario. Parece que mientras más cerca te encuentras de Dios, más tratan los entes malignos de hacerte dudar de tu fe. Él cuenta que esto le pasó mientras estaba haciendo sus primeras misiones en un pueblo perdido de la Sierra Guerrerense. En el lugar tenían una pequeña imagen de Cristo tallada en madera, como tesoro principal de la sacristía. A decir de los lugareños, era el Señor del Cerro, una presencia viva a la que le oraban con tradiciones aún muy pegadas al paganismo indígena, más que al rito católico. Mi tío siempre ha sido muy respetuoso de la gente. Él cree firmemente que, si no haces cosas contra las personas, no estás ofendiendo realmente a Dios. De forma que seguía con anónimo y curiosidad las costumbres de los habitantes. Ellos le dijeron, casi al llegar, que siempre procuraban prender unas veladoras y dejarlas todo el tiempo de ese modo, para evitar que el Cristo se molestara y se pusiera a caminar por la iglesia. En ese entonces el joven cura solo escuchaba con curiosidad las historias, pero no creía que realmente fuera algo para preocuparse. Hasta que un día, ya cansado del riesgo de incendio que presentaba tener una iglesia hecha de adobe y madera llena de velas día y noche, decidió que cuando cerrara la iglesia, apagaría todas las velas, y antes de que amaneciera, se levantaría para prenderlas todas, de forma que los locales no se sintieran inquietos por sus acciones. Llevaba un par de noches haciendo eso cuando desde su cuarto, que estaba al lado de la pequeña iglesia, escuchó claramente pasos pesados chocar contra el suelo de madera, e incluso mover las bancas al pasar por ellas. Asustado había escuchado las historias de comunidades donde quemaban a los curas por menos. Se levantó enseguida y con el miedo tomando sus entrañas, se dirigió a la iglesia. Afortunadamente no vio a feligreses algunos tomar sus machetes e ir contra él, pero a la fecha no sabe si lo que vio fue peor. Entre el pupilo de la iglesia, pudo distinguir perfectamente la figura del Señor del Cerro, caminar como si estuviera hecha de carne. Enojada la figura, lanzaba golpes y manotazos a las banquitas de la iglesia, y lo hacía con cada vez más saña al darse cuenta de que las velas estaban apagadas. Mi tío no pudo más con esa visión terrible del ser parecido a Cristo corriendo de un lado a otro del sitio, y con discreción cerró la puerta que conectaba a su cuarto junto a la nave principal de la iglesia. Tuvo que soportar toda la noche el sonido infernal de los pasos y golpes furiosos contra el lugar. Pero poco tiempo antes del amanecer, los sonidos se calmaron y mi tío por fin pudo pasar a ver los destrozos dejados por la imagen. Como se le dio a entender, acomodó todos los objetos en el lugar, antes de asegurarse de encender todas las velas y veladoras. Todo pasó normal a partir de ese momento. Sin embargo, se sorprendió cuando una dama de la localidad, muy asidua a llevarle comida, le dijo en tono burlón que si ahora sí les creía que el Cristo se movía.
Mi tío supuso que todo el pueblo seguramente había escuchado el ruidazo que hizo la criatura. El resto del tiempo que se quedó en esa misión, las cosas mejoraron bastante, y la verdad se despidió con pesar de sus feligreses, y a la fecha ha decidido dejar al menos una pequeña veladora prendida, siempre en las iglesias que le ha tocado cuidar. No sea que de nuevo le salga un Cristo enojón que quiera destruir la iglesia porque no le dejaron prendidas sus veladoras. La niña de blanco. Confesión por Ana Durán. Relatos de la Iglesia. Buenas noches, inframundo. Yo soy religiosa. Sentí el llamado desde muy joven y he dedicado mi vida a la iglesia. En mi caso, no estoy enclaustrada ni nada, de manera que me ha tocado estar en varias iglesias a lo largo de la vida. Me impactó conocer una donde en la madrugada, a la hora de los maitines, pude ver una aparición que, aunque tranquila, me dio mucho miedo. Me encontraba de vacaciones en Michoacán, visitando a unas amigas en un convento aliado a mi facción. Como era costumbre, después de cenar y platicar, nos fuimos todas a dormir y yo me levanté por ahí de las 4:30 para ir a rezar. Me gusta orar en el púlpito de la iglesia siempre que puedo, así que me metí a la nave principal. Me arrodillé en una almohadilla, cerré los ojos y comencé a rezar un rosario con calma, reflexionando con profundidad en las palabras que pronunciaba en voz baja. Después de unos minutos, hubo algo que me interrumpió. Escuchaba pequeños pasitos corriendo a mi alrededor, pero cuando abría los ojos no veía nada. Volví a cerrarlos y quería continuar con mis rezos, pero la presencia no me dejaba en paz. Sabía que estaba sola en las inmediaciones del edificio, de forma que ninguna persona podría estar ahí sin que se nos hubiera avisado antes. Con trabajo quise continuar con mi rosario, pero por ahí del tercer misterio, ya la molestia era muy grande. Ahora incluso me tiraban un poco de la ropa mientras tenía los ojos cerrados. Con impaciencia me levanté de plano, suspendiendo mi sesión, y dije a viva voz que quien fuera que estuviera por ahí tenía que presentarse ante mí si es que tenía algo que decirme. Al poco tiempo, los pelos de mi nuca se erizaron y pude ver al fondo de la nave, cerca de las puertas de la iglesia, a una niñita pequeñita vestida de blanco, que con timidez se acercaba a mí. Estaba pálida, el cabello suelto se le notaba enredado. Su vestido parecía provenir de una época desconocida. Se nos enseña a no temer a ninguna cosa, puesto que todo es voluntad de Dios. De forma que traté de respirar profundo y calmarme para hablar con algo que, francamente, todos sabemos para este punto que era un espíritu. Me puse de rodillas para estar a la altura de la niña y le pregunté qué quería. Parecía que la pequeñita no podía hablar, pero extendió una mano y me guió a la parte posterior de la iglesia, donde estaba una zona antigua en la que antes había algunas tumbas que ahora habían sido exhumadas y llevadas a un panteón cercano. La chiquita me guió hasta una parte donde una pesada lámina de mármol estaba marcada con un nombre partido. Se podía leer apenas Luisa,
pero el resto de la lápida no estaba, de forma que no sabía cuál era el resto del nombre de la niña. Tuve una plática de sí y no con ella, de la cual deduje que la niña seguía apareciéndose ahí, porque al sacar los cuerpos, había quedado algún resto de ella que no la dejaba estar junto a su mamá en el panteón. Decidí ponerme a rezar una oración por las ánimas y rogando a la Virgen María por el alma de la pequeña. Me pasé horas ahí, hasta que el cura abrió las puertas de la iglesia y sorprendido me preguntó qué hacía. Le expliqué lo que sucedió y prometió que verían el tema, puesto que efectivamente varias personas la habían visto deambular por la iglesia en la noche. Finalmente me tuve que ir de ahí, sin que las cosas se solucionaran. Pero me enteré de que el padre vio que se hiciera una excavación en el punto y descubrieron un huesito diminuto en el sitio, el cual llevaron al cementerio con el resto de los cuerpos. Al parecer, después de eso, dejó de aparecerse la pequeña en las inmediaciones de la iglesia. Eso sí, ahora que sé de primera mano de la existencia de esos aparecidos, procuro siempre dedicar una pequeña oración a las ánimas para que puedan descansar en paz, sin importar dónde se encuentren o qué hayan hecho para mantenerse activas, incluso al dejar su vida terrenal.